Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Timoteo capítulo 3, versículos 14 al 16. 1 Timoteo 3, 14 al 16. Dice así la palabra de Dios. Pablo le escribe a Timoteo y le dice: te escribo estas cosas esperando ir pronto a verte, pero en caso de que me tarde te escribo para que sepas cómo debe de conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Hermanos, en esta mañana quisiéramos retomar el tema que de manera interrumpida hemos estado compartiendo junto con el pastor Dionis acerca de qué es la iglesia, con el propósito de que cada miembro de la iglesia, de IBCG, pueda tener una visión cada vez más bíblica y clara acerca del tema de la iglesia, comprender mejor lo que somos y lo que estamos llamados a hacer a través de las diferentes figuras que se nos da en el Nuevo Testamento para describir la iglesia. ¿Cuáles son los aspectos que hemos visto hasta ahora? Nosotros hemos visto que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Hemos visto que la iglesia es la casa de Dios, es el pueblo de Dios, es la familia de Dios, es el templo del Señor. Y la última vez vimos que la iglesia es el rebaño del Señor. Creo que no se me queda en ninguna de las que hemos visto. Y en esta ocasión, hermanos, vamos a ver que la iglesia es columna y sostén de la verdad, o columna y baluarte de la verdad. Y para este tema estudiaremos el pasaje que ya hemos leído de 1 Timoteo 3, 14 al 16. Y quisiera, hermanos, que consideremos la enseñanza de este pasaje que está contenida en su título, apoyado dicha enseñanza con otros pasajes también que refuerzan la idea de este pasaje. Yo quiero que veamos, hermanos, este mensaje de hoy bajo tres encabezados. En primer lugar, yo quiero que veamos el comportamiento del creyente en la iglesia, versículos 14 y 15a, la misión propia de la iglesia, 15b, y el mensaje fundamental de la iglesia. El comportamiento del creyente en la iglesia, la misión propia de la iglesia y el mensaje fundamental de la iglesia. Eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Veamos en primer lugar el comportamiento del creyente en la iglesia. Dice Pablo, leo de nuevo: te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto, pero en caso que me tarde te escribo para que sepas cómo debe de conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Hermanos, ¿cuáles eran las cosas que Pablo le había escrito y le seguiría escribiendo a Timoteo? En el capítulo 1, Pablo le había escrito advirtiéndole acerca de la proliferación de doctrinas extrañas relacionadas al tema de la ley, pero que estaban alejadas de la verdad y que podían eventualmente extraviar a los creyentes en la iglesia. Dice el capítulo 1, versículos 3 y 4, tal como te rogué al salir para Macedonia que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos, le dice Pablo a Timoteo, de que no enseñaran doctrinas extrañas, ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles, en vez de avanzar el plan de Dios que es por la fe. Miren qué interesante, hermano, cada palabra. No pierdan el tiempo en cosas inútiles, discusiones que no sirven para nada, que más bien que son un obstáculo para avanzar el plan de Dios que es por la fe. Así te encargo ahora. Pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería. Más adelante Pablo volvería a advertir a Timoteo acerca de otras falsas enseñanzas que llevaban a las personas a prohibir el matrimonio, a prohibir ciertos alimentos. Pero hermanos, Pablo también escribiría a temas que tienen que ver con el manejo de la iglesia, como son los criterios para elegir líderes, la oración pública, el trato a los miembros de acuerdo con la edad y sexo, el apoyo a las viudas e incluso temas como la modestia en la ropa femenina. O sea que no solamente son correcciones, cosas que tienen que ver con doctrinas específicas, doctrinas falsas, sino con cosas que son de la vida diaria de la iglesia y hasta la vida personal. Y Pablo tenía la intención de ir a Éfeso, que era donde estaba Timoteo, a donde Pablo le manda esa carta, para ayudar a Timoteo y al liderazgo en todas estas cosas. Pero, como dice él mismo, si tardo en llegar, yo quiero que tú mientras tanto vayas manejando y haciendo las cosas correctamente.
Qué bueno que se tardó, ¿verdad? Que así pudo escribir la carta y la estamos leyendo nosotros hoy. Él expresa a Timoteo, hermanos, la importancia, oigan esto, de cómo uno debe de conducirse, ¿dónde? En la casa de Dios. Y hermano, la casa de Dios no es una estructura material. Eso siempre lo decimos, pero siempre hay que recordarlo. No es una estructura material en un lugar particular. De hecho, la palabra casa también se puede traducir como familia. Es la misma palabra en el idioma original. Esa casa de Dios a la que Pablo se refiere no es otra cosa que la iglesia, como lo dice, lo indica el verso. Y la iglesia no son paredes. La iglesia somos personas. La iglesia no son estas paredes. La iglesia somos nosotros que estamos aquí. Y en tal sentido Pablo está indicando cómo debemos de manejar las cosas cuando estamos con el pueblo de Dios. Ya sea durante el culto de adoración, pero ya sea en cualquier otro contexto. Porque hermanos, nosotros somos iglesia 24/7. Somos iglesia cuando estamos aquí. Pero cuando cada uno nos separamos y nos vamos a nuestros hogares, seguimos siendo la iglesia del Señor. ¿Y por qué es importante saber cómo uno debe de conducirse en el contexto de la iglesia? Porque esa iglesia, hermanos, oye bien, esa iglesia que es representada como una casa o como una familia, no es principalmente nuestra. No es principalmente tuya. Dice el texto que es la casa ¿de quién? De Dios. Es la iglesia del Dios viviente. A diferencia de los templos dedicados a ídolos muertos que habían en Éfeso y en otros lugares, nosotros somos el templo de un Dios que está vivo. O sea, ahí habían templos, había el templo de la diosa Diana, ¿recuerdan? En Hechos. Templos grandísimos, impresionantes, dedicados a ídolos muertos. Pablo le dice a Timoteo, nosotros somos templo de un Dios que ese sí está vivo. Y no solamente que está vivo, sino que es el dueño de la casa. Hermanos, el dueño de la casa es Dios. Y por eso es que es importante que en esa casa que somos nosotros se sigan las directrices, tanto en el culto como fuera del culto, de acuerdo a la voluntad del dueño de la casa. Las cosas en la iglesia hay que hacerlas como lo determine el dueño de la casa. Yo no puedo ir a la casa de usted y decirle, mira, fulano, esa pared como que ese color no le queda bien, ese color. Píntalo de azul, que ese blanco está como que no se ve bien. El problema con eso es que yo no soy el dueño de esa casa. El dueño de esa casa es usted, el que me invitó. En la casa las cosas deben hacerlas de acuerdo a como lo determina el dueño de la casa. A mí no me corresponde, no importa la posición que yo tenga. En la iglesia, en el contexto eclesiástico, hermanos, el dueño de la casa, repito, es el Señor. Y lamentablemente en muchos lugares, en muchas iglesias, se hacen las cosas pensando en cómo hacemos que la gente se sienta mejor. ¿Saben eso? ¿Cómo hacemos que la gente se eleve? Pero esa no es la principal pregunta que se debe de hacer. La principal pregunta es, ¿qué dice el dueño de la casa? Porque en muchos lugares, cuando se toma en cuenta es cómo se siente el hombre, los cultos entonces se convierten en puros espectáculos mediáticos para exaltar figuras que se erigen como celebridades. ¿Es así o no es así? Otras veces los cultos son un desorden que parece una especie de locura colectiva. Y se violenta lo que dice 1 Corintios 14:23 cuando dice, por tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos sin ese don o que son incrédulos, oye lo que dice Pablo, ¿no dirán que ustedes están locos? Y eso se escribió en el siglo I, no en el siglo XXI. Y por eso Pablo añade en el verso 40 de este capítulo de Corintios que en el culto todo se debe de hacer decentemente y en orden. Repitamos, todo debe hacerse decentemente y en orden. Eso es lo que dice el dueño de la casa. Pero hermanos, ese dueño de la casa no solamente es un Dios de orden y digno de ser temido,
sino que también es un dueño de la casa que espera que vengamos a su presencia también con gozo y alegría. O sea, ese dueño de la casa también dice, venid con alegría, con júbilo de corazón, adorándole. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es digno de una alabanza con todo nuestro corazón. Pero además, hermanos, ese dueño de la casa que es Dios, nos advierte que tenemos que tener cuidado, de no introducir en su casa, en la iglesia, cosas que pueden ser ajenas al propósito por el cual nos reunimos aquí. Ese dueño de la casa nos advierte de introducir en la iglesia cosas que sean ajenas al propósito de reunirnos aquí. Dice en Levítico capítulo 10, versículos 1 al 3. Pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor un fuego ¿qué? Extraño, o sea, que era raro, que no estaba supuesto a estar ahí. Que él no les había ¿qué? Ordenado. Pregunta, ¿él lo había prohibido? No dice que lo había prohibido. Lo que dice era que no lo había ordenado. ¿Y qué sucedió? Ay, mira qué lindo, qué original. No, dice, y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. Entonces Moisés dijo a Aarón, el papá de Nadab y Abiú, esto es lo que el Señor dijo, como santo seré tratado por los que se acercan a mí y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Y Aarón, al ver el juicio de Dios sobre sus dos hijos, dice que guardó silencio. O sea que el Señor había sido muy claro, hermanos, en cómo debía ser la adoración en el tabernáculo. Pero Nadab y Abiú quisieron ser originales en la forma de adorar a Dios. Y el Señor lo tomó como una afrenta a su santidad. Oigan eso. O sea, ellos querían ser originales en adorar a Dios y Dios lo tomó como un insulto, como una afrenta, como una falta de honra, como un desprecio a su santidad. Y aunque es cierto que no estamos bajo este sistema del antiguo pacto, estamos, mis hermanos, óyeme bien, estamos ante el mismo Dios Santo y debemos de asegurarnos de que lo que hagamos en la iglesia sea consistente con la naturaleza de la iglesia, porque esa es la voluntad del dueño de la casa. Esa es la voluntad del dueño de la casa. Pero no solo en los cultos, mis hermanos, sino que debemos de estar pendientes de que todo lo que hacemos como iglesia en general debe ser hecho conforme a los propósitos divinos, procurando siempre la edificación del pueblo de Dios. Cuando tenemos como iglesia ese sentido de que todo debe ser para edificar al pueblo de Dios, para cumplir los propósitos divinos, para la gloria de su nombre, de esa manera la iglesia se podrá mantener enfocada en su misión general. ¿Y cuál es la misión general de la iglesia? Eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Hemos visto el comportamiento del creyente en la iglesia. Ahora veamos en segundo lugar la misión propia de la iglesia. Versículo 15 en su segunda parte. Dice Pablo que quiero que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Columna o baluarte o fundamento de la verdad. En una edificación, hermanos, las columnas y el sostén, el fundamento, es lo que sostiene la edificación, ¿verdad que sí? Es lo que hace que no se caiga. En Éfeso, donde estaba Timoteo, como decíamos hace un rato, estaba un impresionante templo dedicado a la diosa Diana. Y imagínense a estos creyentes que están oyendo esta carta, viendo esos templos que son gigantes. Usted va al día de hoy y usted encuentra restos de esos templos en algunos de esos lugares, de esa zona. Y eso es impresionante. No parece una hormiga, hermano, cuando uno está ahí. Pablo usa la figura de un edificio, de esos tipos de edificios, que muy probablemente evocaban el templo de Diana, esos templos, para decir que lo que sostiene el templo espiritual, lo que sostiene a la iglesia de Dios, es la verdad. La verdad. Hermanos, lo que sostiene a la iglesia es la verdad. La iglesia es columna y sostén de la verdad. En un mundo donde se propagan falsedades a través de todos los medios existentes, ¿a qué está llamada la iglesia? ¿A qué estamos llamados nosotros aquí?
a propagar y defender ¿qué? La verdad de Dios. La verdad de Dios. Hermanos, las falsedades vienen vestidos con frecuencia de ciertos ropajes. Ropajes de secularismo o ropajes de falsas religiones. Y por eso la iglesia, hermanos, mientras están promoviéndose la falsedad a través del secularismo, a través de otras religiones, la iglesia tiene que mantenerse firme en contra de cualquier agenda que vaya en contra de la verdad, que quiera destruir el orden establecido por Dios, sea en la familia, sea en la sociedad. Y por eso parte de la proclamación de la verdad de la iglesia, ¿cuál es? La defensa de la vida, la defensa de la familia, la defensa del orden natural que estableció Dios en su palabra. Pero también la iglesia debe mantenerse firme en respecto a la exclusividad de su mensaje frente a otras religiones, como ampliaremos más adelante. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Y además la iglesia debe mantenerse firme en contra del error que viene bajo el ropaje de un supuesto cristianismo. Por eso Pablo le exhorta a Timoteo en contra de ¿qué? De esas falsas doctrinas que estaban ¿dónde? Fuera de la iglesia. Estaban infiltradas dentro de la iglesia. Y Pablo dice, eso no es cristianismo de verdad. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Ser columna y baluarte de la verdad, denunciar esas cosas, rechazar esas cosas. Porque mi hermano, si en la iglesia dejamos que se infiltre el error, ¿qué va a pasar si aquí se infiltra el error? Que la iglesia va a perder su razón de ser y las consecuencias serán mucho peores. El mundo está en falsedad. Entonces usted viene a la iglesia y lo que viene sale más perdido y más equivocado y más engañado. Ese es el fin. Mis hermanos, el peor juicio que puede ocurrirle a una sociedad, el peor juicio que puede ocurrirle a un país, no es que se vaya la luz, no es que el tránsito sea desordenado, aunque cualquiera le incomoda eso. El peor juicio que le puede pasar a una sociedad es que las iglesias que estén ahí dejen de predicar la verdad de Dios revelada en su palabra y comiencen a propagar cualquier otro mensaje ajeno a la verdad. Ese es el peor juicio que le puede suceder a una nación. Dice Amós 8, 11 al 12, vienen días, declara el Señor Dios, en que enviaré hambre sobre la tierra. Y no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. Pero ¿qué va a pasar? La gente vagará de mar a mar y del norte hasta el oriente. Andarán de aquí para allá en busca de la palabra del Señor, pero no la encontrarán. O sea, el peor juicio, hermanos, el peor juicio es que nosotros dejemos de predicar la palabra de Dios. Es que nosotros dejemos que el error nos contamine. Es que perdamos la razón de ser. La iglesia cristiana ha vivido en medio de amenazas del error desde toda su historia, hermanos. Luego de la muerte de los apóstoles durante el siglo I, se levantaron un grupo de apologetas, ¿verdad? A propósito de la clase que se estaba dando de apologética. Se levantaron un grupo de hombres para poder defender la verdad del cristianismo frente a los errores del paganismo y del judaísmo en los primeros siglos que se habían infiltrado en la iglesia. Pero también se tuvieron que levantar hombres para defender la verdad de herejías que se habían mezclado dentro de la iglesia y comenzaron a afectarla. A veces estos hombres defendiendo la verdad y defendiéndose en contra de esas herejías sin darse cuenta, por tratar de evitar un error, cayeron en el otro extremo del error. Y fueron tiempos difíciles. Y esto es importante que lo sepamos, hermanos, porque aunque la iglesia en sentido general siempre tendrá la protección del Espíritu de nuestro Dios, eso, hermanos, no quita nuestra responsabilidad de estar velando y orando para que nosotros ni los nuestros caigan en el error. Dios preservará su iglesia, pero todos aquí somos responsables de no caer en el error. Mis hermanos, miembros de Iglesia Bíblica Sola Gracia, si cada uno de nosotros aquí no nos preocupamos de conocer la verdad, de entender la verdad y de aplicar la verdad en nuestras vidas, entonces no habrá garantía de que esta iglesia se mantenga firme en su llamado y las consecuencias las sufriremos todos nosotros. Y cuando hablo de la verdad, mis hermanos, esto incluye tanto la enseñanza de nuestra fe
así como las verdades prácticas para la iglesia y nuestras vidas en general. Recuerden que Pablo no solamente habla de doctrina, habla de otros temas prácticos en su carta, como el tema incluso de la forma en que una mujer debe de vestirse, o cómo debemos involucrarnos con los ancianos en la iglesia, los jóvenes. O sea, la verdad incluye todo eso, lo doctrinal y lo práctico. Y aquí, hermano, quiero hablar como pastor de esta iglesia y como parte del Consejo de Pastores. Una de las cosas que nos preocupa a los pastores de la iglesia es el desconocimiento o el conocimiento superficial con respecto a lo que somos y a lo que creemos como iglesia, que vemos en algunos. Esas cosas nos preocupan a los pastores de la iglesia. Y por eso yo creo que necesitamos ser más intencionales en los diferentes medios que disponemos para que Iglesia Bíblica Sola Gracia pueda crecer más en estas cosas. Sin embargo, hermanos, el profundizar en el conocimiento de la verdad de Dios revelada en su palabra no es una responsabilidad solo de los pastores, es una responsabilidad de todos nosotros. De ti, de ti, de ti, de ti y de mí. Es una responsabilidad de todos nosotros. Y en ese sentido, hermanos, pienso que hay también descuido entre algunos miembros, porque nosotros los pastores no vemos que haya diligencia en usar los recursos que ustedes tienen a su disposición para poder crecer en el conocimiento profundo de la palabra de Dios, para poder entonces ser columna y baluarte de la verdad. O sea, usted quiere ser columna y baluarte de la verdad. Bueno, ya es un llamado, eso no es opcional. Pero para poder hacerlo hay que crecer. Pero para poder crecer hay que profundizar. Pero para poder profundizar hay que utilizar los recursos que Dios nos ha dado para profundizar. ¿Y qué pasa si usted no lo usa? Que al final usted va a dejar de ser en la práctica instrumento del Señor. Por ejemplo, nosotros los domingos a las 10 de la mañana, nuestra iglesia se imparten clases. ¿Para qué, hermanos? Para llenar eso de las 11 es muy tarde, vamos a poner a las 10 de la mañana para que la gente... No por eso. Nosotros tenemos ese horario para aprovecharlo, para impartir a los miembros de la iglesia primariamente, conocimiento bíblico, conocimiento teológico, conocimiento práctico. Algunas iglesias toman miércoles en la noche, o sea, eso puede variar. Nosotros hemos tomado domingo 10 de la mañana. Ahora, hermanos, díganme ustedes, dime tú, ¿cómo tú vas a ser columna y sostén de la verdad si tú no aprovechas un tiempo tan valioso como este? Y ni siquiera te interesas por saber lo que está pasando. O sea, ni siquiera te interesa de que, mira, no pudo llegar, ¿de qué se habló? O sea, ¿cómo vas a ser columna y sostén de la verdad si los medios que la iglesia te está proveyendo para eso, tú no lo usas y ni te interesa saber lo que está pasando? ¿En qué sentido tú, que eres miembro de la iglesia, quieres ser parte de ese privilegio que Dios nos da de ser defensor de la verdad? Óyeme bien, hermano. Que por cierto, alguien me decía en estos días, óyeme, cuando le toca al pastor Rafael predicar, él es que siempre viene como más duro. ¿Qué cosa esta? Es que son los temas que me ponen, yo creo. Óyeme bien, hermano, si tu dieta espiritual en la iglesia solamente se limita a los sermones que tú escuchas los domingos de la mañana. Ay, Filipenses, qué glorioso es Filipenses. Si tú nada más estás oyendo Filipenses, entonces tu dieta está desbalanceada. Ya que hay nutrientes espirituales que tú no estás aprovechando. ¿Y qué pasa cuando hay nutrientes que uno no aprovecha? Que la salud no anda bien. Y no solamente me refiero, hermanos, a lo que sucede, a lo que la iglesia provee como iglesia. Hay muchas de las verdades que nosotros creemos que están disponibles a través de los libros que tenemos en la librería. Pero ¿alguna vez tú siquiera has pasado por ahí y has leído los títulos que están ahí? O a través de los canales que la iglesia tiene en el internet. Tú has aprovechado esos recursos que son gratis, no cuestan nada. Además de recursos de otros ministerios que nosotros recomendamos.
Y algo que a mí me sorprende mucho, hermanos, es que en ocasiones hay personas que no utilizan ninguno de los recursos que nosotros damos, que la iglesia provee o que recomienda, pero sí se están exponiendo en internet a ministerios o páginas que por distintas razones nosotros no recomendamos, ya que son páginas que mezclan verdades con errores, o porque más bien son páginas de entretenimiento, sobre todo cuando vemos algunos de esos personajes que dirigen esa página, esos programas. ¿Usted entiende lo que yo estoy diciendo? O sea, tú no lo ves exponiéndose a ministerios sanos que nosotros recomendamos. O sea, tú no lo ves exponiéndose a prédicas sólidas, materiales, John MacArthur en español, Sujel Michelén, John Piper. Diony Peña, Eduardo Saladín. O sea, no se exponen a esas cosas, pero se exponen a cosas que nosotros no recomendamos, porque dijo algo que le gustó, pero no está viendo todas las cosas que está detrás de eso. Y sobre todo le dedica mucho tiempo a páginas de personajes que no voy a mencionarlo aquí para no promocionarlo. Pero hermanos, que son un relajo, que son un entretenimiento, pero que al final hacen daño a la verdad de Dios y al Evangelio de Jesucristo. Entonces, ¿cómo? Si ese es el patrón, ¿cómo tú vas a ser columna y sostén de la verdad en esta iglesia? Que no hay forma. No hay forma. Y mi hermano, déjeme decirle algo. A los pastores de esta iglesia no nos interesa como parecer espías, ni estar tampoco inmiscuyéndonos en la conciencia de cada uno. Mira, dame una lista de todas las cosas. No, o sea, en el internet de todo. Y simplemente usa discernimiento. Si algo te dé bendición, qué bueno, pero usa discernimiento. Pero sí te exhortamos a que tomes en cuenta el consejo que te estamos dando. Y aproveches recursos que le van a hacer bien a tu alma. Porque si tu vida no anda como debe de andar, si hay problemas espirituales en ti, si hay problemas en tu matrimonio, si hay problemas en la crianza, si hay problemas de muchas otras cosas, no va a ser llenando tu mente y tu corazón de cosas que son superficiales o de cosas que tienen mezcla de verdad con error, sino aprovechando todos esos recursos que gracias a Dios también abundan en el internet, que nosotros recomendamos y que le van a hacer bien a tu alma. De esa manera vas a poder crecer y serás un mejor creyente para la gloria de Dios. Y hermanos, por si acaso, nosotros no estamos diciendo que esos ministerios que recomendamos sean infalibles, no lo son. Ningún ministerio es infalible. En todo hay que usar discernimiento. Y hay cosas que tú puedes decir, mira, este lo dice así, pero tal vez te está más claro aquí. Y está bien, gloria a Dios por eso. Pero saber lo que somos y lo que creemos y que tú mismo puedas verificarlo por la palabra será de gran ayuda para que puedas defender la verdad. O sea, como creyente no puedes estar ajeno a estas cosas. Si tú eres miembro de esta iglesia, tú tienes que entender por qué somos una iglesia como somos, por qué hacemos las cosas que hacemos, por qué decimos que tenemos una teología que es esencialmente reformada, por qué decimos que tenemos una eclesiología que es bautista, por qué practicamos la pluralidad de ancianos, por qué, cuál es el papel de la mujer en la iglesia. Estos son temas que son muy importantes que cada miembro de la iglesia conozca y lo vea por la palabra. Eso no significa, mis hermanos, que si otra iglesia piensa distinto en nosotros en algunos aspectos, nosotros debamos desecharla. No, mis hermanos, no. No significa que debe haber 100% de unanimidad con otros ministerios. Hay diferencias doctrinales que no son esenciales y por lo tanto no son un impedimento para que podamos considerar a esas otras iglesias como fieles a la verdad. Podemos tener comunión con iglesias que piensan distinto a nosotros en algunos aspectos. Pero hasta por eso es importante saber lo que creemos. Porque si sabemos lo que creemos, vamos a poder distinguir entre lo que es una doctrina esencial de una doctrina que no lo es, aunque siga teniendo importancia. Pero si usted no sabe lo que cree y lo que creemos, ¿cómo usted va a saber que es esencial y que no lo es? Usted tiene que saber lo que cree y verlo por la palabra de Dios.
un creyente que no se interese en crecer en la comprensión de la verdad de Dios, óyeme bien, será fácilmente engañado por todos los vientos tempestuosos del error. Y por eso usted ve que no profundiza en la verdad y cualquier cosa rara que hay por ahí, dice, ay, pero mira qué interesante, pero mira qué bien. Y mira, entonces, pero déjame hacerlo así. En cambio, si tú te interesas en crecer en tu comprensión por la verdad de Dios, serás espiritualmente maduro y podrás ser un mejor instrumento en la mano del Señor. ¿Qué dice Pablo en Efesios 4? Que los pastores y los líderes fueron dados a la iglesia. ¿Para qué? Óigame bien, para capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, es una capacitación que los va a edificar hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro. Ustedes ven, el entendimiento de la verdad te va a hacer espiritualmente maduro hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Verso 14. Entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por cualquier cosa que se diga por ahí, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien al hablar la verdad, columna y baluarte de la ¿qué? De la verdad, en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de la coyuntura que la coyuntura provee, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, de cada uno de ustedes, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. O sea que si tú eres miembro de la iglesia y no te interesa en crecer en esta cosa, ¿qué va a pasar? Que el cuerpo va a sufrir. ¿Por qué? Porque eso es como que un brazo crezca pero el pie no, la pierna no. ¿Qué va a pasar si un brazo crece y la pierna no? ¿O qué va a pasar si una pierna crece más que otra? ¿Cómo va a caminar? Ojo, ¿verdad? Entonces, todo el cuerpo, cada miembro, haciendo su parte, el llamado de Dios, entonces va creciendo. ¿Para qué? Para llegar a la unidad de la fe y ser una iglesia que sea verdaderamente columna y sostén de la verdad. Y hermanos, recuerden, esta verdad no se limita a las doctrinas de la Escritura. Incluye la verdad de Dios en la vida diaria. Incluye, hermanos, temas tan personales como el hecho de la modestia en el vestir de las mujeres, la forma en que nos relacionamos con los ancianos, con los jóvenes, la forma en que oramos públicamente, el uso de las riquezas. Pablo le habla a Timoteo de cómo los ricos en la iglesia deben usar las riquezas. Y todo eso es parte de la verdad de Dios. Y esas verdades, hermanos, óigame bien, deben de ser proclamadas en la iglesia y deben de ser proclamadas en esta iglesia independientemente de que sean populares o no. Porque aquí no venimos a un concurso de popularidad. O sea, si es por un concurso de popularidad, entonces está en el sitio equivocado. Aquí venimos, hermanos, no a agradar a los hombres, sino a proclamar la verdad de Dios. Sea o no sea popular. Porque lo que nos interesa es la salvación de las almas y el cuidado de las ovejas que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado. Por eso Pablo le dice a Timoteo también, en 2 Timoteo 4, 1 al 4, en la presencia de Dios, Timoteo, y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente, ¿qué? Que prediques la palabra, que insistes a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende. Ustedes ven que la parte del lado pastoral es reprender. Exhorta con mucha paciencia e instrucción. ¿Pero y por qué? O sea, ¿por qué Pablo, que está próximo a la muerte, eso es lo último que le dice a Timoteo, casi lo último? Porque vendrá un tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, esto dice, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros. O sea, maestros, mira, este es el que yo quiero, este es el que yo quiero oír. Porque cuando se habla, yo me siento, wow. ¿Pero y por qué te gusta? Porque no sé, pero me siento como lleno. Pero yo no de qué, de algo, no sé, pero me siento lleno. O sea, tú te sientes lleno, pero no estás tomando en cuenta al final lo que cree esa persona y lo que enseña y el impacto de esas cosas. Y apartarán su oído de la verdad y se volverán a los mitos. Hermanos, aquí no venimos a sentirnos llenos. Aquí venimos a que Dios te hable por su palabra. Y una predicación de la palabra como debe ser, no debe ser como aquellos. Ustedes han visto a esta persona en los circos que
paran una gente en la pared y cuando empieza a tirarle cuchillo, ¿qué pasa? Que le tira por todos los lados, pero no le pasa nada a la persona. No debería, ¿verdad? Porque imagínense. No, hermanos, el predicador, cuando tira el cuchillo, tiene que ser para que dé en el corazón. Que la palabra de Dios rompa el corazón. Que la palabra de Dios traiga la herida, pero también traiga el ungüento del evangelio de Jesucristo. De modo, hermanos, que aquí no venimos a ser populares. Aquí venimos a enfocarnos en nuestra misión especial. Proclamar todo el consejo de Dios, teniendo como base el mensaje central de la iglesia. ¿Y cuál es ese mensaje central de la iglesia? Esto nos lleva a nuestro tercer y último encabezado. El mensaje central de la iglesia, versículo 16. Dice Pablo a Timoteo: indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ustedes saben, hermanos, que una de las bendiciones de estudiar la palabra para exponerla es que uno se da cuenta de cosas que antes uno no había visto. Yo siempre cuando leí ese pasaje, veía ese versículo, yo pensaba como que ya Pablo estaba cambiando de tema. Como que no lo citaba hasta que la iglesia del Dios vivo, pan, y grande el misterio de la piedad, como que ya pasó otro tema. Pero no, mis hermanos, Pablo todavía está en el tema. Y Pablo está diciendo aquí que el mensaje central de la iglesia es la verdad fundamental que tiene que ver con la persona y la obra de Jesucristo. Noten, hermanos, que Pablo conecta el hecho de que la iglesia es columna y sostén de la verdad con lo que dice ahora, que dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Verdad, grande es el misterio de la piedad. La palabra misterio apunta a una verdad que antes era desconocida, pero que ahora ha sido revelada. Cuando pensamos en la piedad, pensamos en una forma correcta de vivir ante Dios y ante los hombres. Sin embargo, cuando Pablo pasa, miren qué interesante, a hablar del misterio de la piedad, él no lo hace en términos de un comportamiento específico que debamos de tener, sino que describe la piedad en los términos de una persona. Como bien afirma David Platt, el deseo de Pablo de que los cristianos de Éfeso actuaran correctamente en la casa de Dios, que tú sepas cómo debe andar en la casa de Dios, no era simplemente un llamado a un buen comportamiento. Esto es para que se porten bien. Era un llamado para actuar de acuerdo con la verdad de quién es Cristo y lo que Él ha logrado mediante su vida, muerte, resurrección y ascensión. Y al decir Pablo que esto es algo grande, mis hermanos, es una manera de decir que esto es decir, hermanos, esto que yo voy a decir es glorioso, esto es poderoso, esto es digno de admiración. Tú quieres ser columna y evaluarte la verdad. Yo te voy a decir lo más glorioso de todo esto. Y lo más glorioso es la verdad central, que es Jesucristo. Y él expresa 6 aspectos de la obra de Cristo que por la forma que está construido en su idioma original parece que era una confesión de fe ya o hasta posiblemente un cántico en la época. Y Pablo dice, en primer lugar, que él fue manifestado en la carne. O sea que antes de su encarnación, Jesucristo siempre existió junto al Padre y el Espíritu Santo como un ser completamente divino. Dice Juan 1:1, en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Ahora, hermanos, ese que era Dios, siempre fue Dios en la eternidad, como parte de los planes redentores de Dios, ese Cristo tomó sobre sí naturaleza humana al encarnarse en el vientre de María. Y por eso dice Juan 1:14 que ese verbo que era Dios, que era eterno, se hizo carne y habitó entre nosotros. De modo que ahora Cristo, que antes era una persona con su naturaleza divina, a partir de su encarnación, ahora siguió siendo una persona, pero con naturaleza divina y naturaleza humana. Y así, hermanos, será por toda la eternidad. Así será por toda la eternidad. Dios se manifestó en la carne y se realizó su ministerio terrenal, llegando hasta su muerte y muerte de cruz. Luego dice el texto, vindicado en el Espíritu. Esta es posible una expresión que se refiere al hecho de que aunque el ministerio terrenal de Cristo terminó con su muerte, sin embargo su obra fue vindicada por el Espíritu Santo
resucitándolo de entre los muertos como testimonio de la aprobación de su obra mesiánica. Y esta idea, hermanos, de ser así, iría en consonancia con lo que dice Romanos 8:11, que dice: pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de ese espíritu que habita en ustedes. Ese mismo espíritu que vindicó a Cristo resucitándolo, también nos resucitará a nosotros como resultado de nuestra unión con Jesucristo. Dice también: contemplado por los ángeles. Los ángeles fueron testigos celestiales del ministerio de Cristo e incluso fueron utilizados por Dios para momentos específicos durante su vida, su nacimiento, vida, pero especialmente en su resurrección. De hecho, los ángeles anunciaron la resurrección de Cristo en Mateo capítulo 28. Hermanos, los ángeles glorifican a Dios por la obra de salvación. Y dice 1 Pedro 1:12 que ellos anhelan mirar estas cosas. Ellos anhelan mirar lo que está pasando aquí. ¿A usted no le ha pasado diciendo: wow, si yo fuera un ángel, qué privilegio los ángeles? Dice 1 Pedro que los ángeles dicen: qué privilegio los hombres. Qué privilegio tienen los hombres que han sido objeto de la redención de Jesucristo. Ellos anhelan mirar estas cosas. Dice 4 y 5, proclamado entre las naciones, creído en el mundo. Ese mismo Cristo fue predicado en el mundo conocido de aquel entonces y sigue siendo proclamado en el día de hoy. Seguimos, hermanos, a un Cristo vivo que se da a conocer cuando sus instrumentos llevan su mensaje al mundo. Mateo 28:18, ¿qué dice? Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones. Hermanos, ¿a quién se le da esta gran comisión? A la iglesia. ¿Y qué dice que se debe hacer con los que entran a la iglesia? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Pero qué más? Enseñándoles ¿qué? La verdad de Dios. ¿Cuál es la verdad? A guardar todas las cosas que yo les he mandado. Todita la cosa. No alguna, todas las cosas. Y recuerden, dice él, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y estamos, hermanos, en esa etapa del ministerio de Cristo en la que tenemos el privilegio de proclamar el nombre de Cristo con el propósito de que sea creído en el mundo. Finalmente dice: recibido arriba en gloria. Cristo siempre ha sido Dios, mis hermanos, el Rey del universo. Pero como Mesías, Él vino a cumplir su misión redentora en el mundo, siendo completada por su muerte y su resurrección. Y al ser recibido arriba en gloria, de hecho el pastor Saladín predicó algo de eso en Filipenses, al ser recibido arriba en gloria, eso nos habla de ¿qué? De su ascensión a los cielos, donde fue coronado como Rey victorioso. En su ascensión, Cristo fue coronado. Dice Hebreos 1:3, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas y algún día volverá para vindicación de su pueblo y juicio de sus enemigos. Mis hermanos, este es el mensaje central de la iglesia. Que toda iglesia debe mantener sin claudicar. Hermanos, las iglesias podemos tener diferencias en puntos secundarios. Podemos tener diferencias. ¿Qué tú piensas del bautismo? ¿Qué tú piensas con respecto al tema de los dones del Espíritu? ¿Cesaron o no cesaron? ¿Qué tú piensas con respecto a la gran tribulación? ¿Vamos a pasar por ella o no vamos a pasar por ella? Ustedes saben, ¿verdad? La respuesta, no voy a decir. Pero podemos tener diferencias en algunas de estas cosas. ¿Podemos aplaudir o no podemos aplaudir en el culto? Eso es lo de menos, hermano. Pero dice Pablo que lo que no debemos claudicar es en el mensaje del Evangelio de Jesucristo. 1 Corintios 2:2, porque nada me propuse saber entre ustedes, ninguna otra cosa excepto a Jesucristo y a ese ¿qué? Crucificado. Ninguna otra cosa. Eso no significa que Pablo no haya hablado de otros temas, porque en la misma carta de Corintios él habla de todo. En Corintios él habla de ir al juicio, de cómo participar en la Santa Cena, de matrimonio, de divorcio. Habla de todo. Pero lo importante, hermano, es que cualquier tema que tratemos esté fundamentado y conectado con el tema central, que es el Evangelio de Jesucristo. No estamos llamados a moralizar, estamos llamados a predicar un evangelio que es poder de Dios para salvación y para santificación. Y mis hermanos, yo quisiera concluir el mensaje de hoy diciéndote que será muy difícil
muy difícil que tú puedas aplicar estas cosas que has escuchado, de ser columna y sostén de la verdad, si tú no tienes, óyeme bien, un amor cada vez más profundo por las verdades contenidas en las Escrituras. Si tú no amas la palabra de Dios, si tú no amas lo que está aquí, va a ser muy difícil que tú puedas aplicar estas cosas y ser columna y sostén de la verdad. Tú necesitas amar la palabra. Y eso te ayudará mejor entonces a profundizar en la palabra. Y poder conocer mejor al Dios de la palabra para adorarle más y obedecerle mejor. Pero sobre todo, si tú quieres ser columna y sostén de la verdad, tú necesitas crecer en afectos profundos en aquel que se proclamó la verdad y la vida. Tú necesitas amar más a Jesucristo. Si tú has visto dejadez en todas estas cosas que hemos hablado, eso no solamente habla de poco amor por la palabra, eso habla de poco amor por Jesucristo. Tú has abandonado tu primer amor. Tú necesitas amar más a Jesucristo. El desinterés de muchos cristianos de aprovechar los recursos que tienen a su disposición se debe a un deficiente amor hacia la persona de Cristo. Es que no estás amando a Cristo como debieras. Y por eso muestras poco o ningún interés por lo que tu esposo espiritual te ha dicho en su palabra, cuál es su voluntad. Y mi hermano, si es así, si tú puedes verte reflejado en eso, yo te exhorto hoy a que tú te arrepientas de tu pecado y le pidas a Dios que encienda de nuevo tu amor y tu pasión por Jesucristo. De modo que eso te lleve a querer crecer y profundizar en su palabra y seas entonces columna y sostén de la verdad. Pero puede que tu desinterés en estas cosas sea porque a lo mejor tú no amas a Jesucristo. No lo amas. Y si es así, dice Pablo en 1 Corintios 16:22, que si alguno no ama a Jesús, al Señor, sea anatema. Ser anatema es una persona que está separada de Dios bajo maldición. Y esa separación será evidente cuando en el día del juicio seas eternamente separado de Dios para ir a una eterna condenación. Pero la buena noticia es que tú no tienes que desperdiciar tu vida y tu alma. No tienes por qué. Si tú estás aquí hoy, entonces Dios te está dando una oportunidad. Reconoce tus pecados en el día de hoy, incluyendo el que no amas a Cristo. Reconoce tus pecados, cree en Jesucristo como aquel que pagó por los pecados del mundo y confía solo en Él para tu salvación. Confía en Cristo para salvación. Ese es el mensaje del Evangelio. Y cuando creas en Cristo verás cómo vas a comenzar a amarle y querrás junto con el pueblo de Dios profundizar en su palabra, amar la palabra y serás junto con nosotros columna y baluarte de la verdad.